Dios me lo bendiga a todos. Gracias por estar conectados en esta noche. Habíamos estado hablando nosotros sobre, hacíamos una pregunta, ¿no? Decíamos, ¿con quién podemos tener comunión? ¿Sí? ¿Con quién podemos tener comunión? Y habíamos definido la palabra comunión, ¿no? La palabra comunión es del griego koinonia, que significa unidad de creencia y de espíritu, ¿sí? Unidad de creencia, hablando de una comunión espiritual, de creencia y de espíritu, ¿no es cierto? También podemos decir que koinonia es un tener en comunión, ¿sí? Un compañerismo, denota la parte que uno tiene en cualquier cosa, una participación, un compañerismo reconocido y gozado, ¿sí? Así usa en las experiencias e intereses comunes de los cristianos, ¿no? Algo, un compañerismo, ¿no? Estar de acuerdo, ¿ya? Es una comunión en nuestras opiniones, pero hablando aquí de cosas espirituales, hablamos de una comunión, hablando de lo que pensamos de Dios, de lo que creemos de Dios. En eso nos vamos a centrar más, ¿sí? Que el cristiano goza de la comunión. ¿Con quién gozamos de la comunión? Tenemos que gozar de la comunión con el Padre, o sea, hablando de Dios, ¿no? Con el Padre. En primera de Juan 1:3 habíamos recordado la comunión con Dios, el Padre, es en 1:3. Miren ustedes, ahí está en la pantalla, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. O sea, el propósito de Dios es tener comunión, dice, con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, o sea, con Dios, y también aquí añade, y con su Hijo Jesucristo, ¿no? Bueno, en este verso ya lo está añadiendo a Jesús, pero tenemos que tener comunión con Dios, también con el Hijo. Primero de Corintios 1:9, que habíamos topado, primera de Corintios 1:9, también nos habla que tenemos que tener comunión con el Hijo, ¿ya? Tenemos que tener comunión, dice aquí tiene esto, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados. Miren ustedes que esto no es algo de pensar que es algo natural, porque a veces cuando nos pretendemos explicarle a la gente que de pronto no conoce verdaderamente la palabra de Dios, no puede entender esto de vivir en Cristo, de caminar con Él, de dejar el hombre viejo. A veces no puede entender eso, pero la palabra dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados. O sea, Dios es el que nos llama. Cuando Dios ve nuestro corazón, Él ve que tenemos un corazón dispuesto para Él, en ese momento Dios nos llama. Podemos decir nosotros, de pronto podemos decir, sí, estoy con Dios, pero tenemos que experimentar el llamado de Dios. Eso es importante, ¿no es cierto? Tenemos que experimentar el llamado. Dice, por el cual fuiste llamados, ¿para qué nos llamó Dios? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Miren ustedes, también tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? La deidad, ¿no es cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? En 2 de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Mire, comunión, eso quiere decir comunión, estar de acuerdo, ¿no? Con el Espíritu Santo, dice, sea con todos vosotros. Aquellos que creemos, ¿no es cierto? Tenemos que tener comunión, pensar lo mismo sobre las cosas espirituales. Eso quiere decir tener comunión. Cuando no hay comunión, se rompe, digamos, la comunión, entonces existe la división, ¿no? Entonces eso es lo que Dios no quiere que nosotros tengamos comunión. Y también tenemos que tener comunión con nuestros hermanos hablando en la fe, hablando en Cristo. Primera de Juan 1:7, ¿no es cierto? Primera de Juan 1:7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, ¿no es cierto? Unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire, ¿quién nos limpia de todo pecado? Dice la sangre de su Hijo Jesucristo, ¿no? Esos son los principios fundamentales que tiene el creyente, que debe saber, ¿no? Tenemos entonces que tener comunión con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y con los hermanos en la fe. Vamos a continuar. El cristiano no debe tener comunión con
los hijos de las tinieblas. Hablando, si somos creyentes, tú no puedes tener comunión con una persona que de pronto, o sea, anda haciendo las cosas que no son agradables a Dios. Entonces, de pronto con una persona que está visitando lugares donde no debe estar, un hijo de Dios. Entonces tú no puedes participar con él sobre eso. De pronto tú puedes, o sea, tener una amistad con él para llevarlo a los caminos del Señor, pero no vas a tener comunión porque tú no vas a estar de acuerdo con lo que él está haciendo. Comunión quiere decir estar de acuerdo en las cosas que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Con quién tampoco podemos tener comunión? ¿No es cierto? No podemos tener comunión, ¿ya? Con un cristiano, ¿no es cierto? Con un cristiano que anda en la luz, ¿no es cierto? Supuestamente, pero que está haciendo cosas que no son de la luz, ¿sí? Como ser un cristiano que de pronto es contencioso, ya no puedes tener comunión. No es que vas a tenerlo de enemigo, no. Comunión quiere decir que no vas a participar de lo que él está haciendo. Más bien lo vas a exhortar en amor para que él haga las cosas que son agradables a Dios. Sí, sí, que son agradables a Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, con los que no creen en lo que dice Dios en su palabra. Porque muchos dicen creer en Dios, ¿no? Pero andan en contradicción con lo que dice la palabra de Dios. A eso me refiero. Entonces, con los incrédulos son aquellos que no creen en la palabra de Dios, no están persuadidos de la palabra de Dios. Y más bien dicho, contienden a veces. ¿Por qué? Porque todavía no han sido persuadidos, ¿no? Por el Espíritu Santo para creer realmente la palabra y para obedecerla. Dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Hay una pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Sí? La palabra de Dios es justicia, ¿sí? Cuando andamos haciendo las cosas injustas, no, ahí no hay comunión. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dice que nosotros somos los hijos de la luz, ¿no es cierto? Porque Dios es luz y aquel que anda en Dios tiene que andar como Dios le agrada, ¿sí? Entonces no podemos tener comunión con creyentes que de pronto andan haciendo las cosas que a Dios no le agradan. No es que vamos a tener de pronto a excluirlos, pero podemos exhortarlos en amor para que hagan las cosas que a Dios le agrada, ¿sí? ¿Qué más habíamos dicho? El cristiano que anda en tinieblas debido a su conducta. Sí, habíamos hablado sobre eso, ¿no? Que debido a su conducta, ¿no? El creyente puede andar en tinieblas, ¿no? Primera de Corintios 5, 11 hasta el 13. Primera de Corintios 5, 11 hasta el 13. Entonces, el cristiano que anda en tinieblas debido a su conducta es algo reprochable, ¿no? Es algo reprochable que no puede tener. Aquí lo voy a leer. Más bien dice, que miren lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, ¿sí? El apóstol Pablo dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, miren ustedes, llamándose hermano, o sea, creyente, fuere fornicario. Miren ustedes, habla de un pecado fuerte. Fuere fornicario, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Miren ustedes, hay algunos que se hacen llamar cristianos. Dicen, no, si yo también soy cristiano, ¿no? Si tú te encuentras de pronto con otra persona, es tu amigo, no, pero si nosotros también somos cristianos. Pero ese cristiano, dice aquí, dice llamándose hermano, dice, te puedes decir hermano, pero ¿qué está haciendo? Dice, fuere fornicario, avaro, idólatra, miren ustedes, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis, ¿sí? Miren ustedes, la palabra es muy, muy clara, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dice? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Ya? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Miren, ¿ya? O sea, que llamándose hermano. Alguno que de pronto asistió a la iglesia y que dice, yo también soy hermano, pero anda en esa conducta, dice, no os, dice aquí, juntáis con ellos, ¿ya? Y el verso 13 dice, porque a los que están fuera, Dios los juzgará. O sea, Dios juzga a los que están afuera, a los que no conocen a Dios. Dice, pues,
a ese perverso de entre, dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Mire, la palabra es dura a veces en estas exhortaciones que hace el apóstol Pablo, ¿no? En ese tiempo también en la iglesia de Corintios habían estos problemas, ¿no? De una total, ¿qué digo? Falta de comunión con los hermanos, porque sabiendo las cosas de Dios y sabiendo que a Él no le agradan, Él, sin embargo, vive una conducta totalmente desordenada. Entonces, por eso el apóstol exhortaba a aquellos que, diciéndose que son hermanos, que son creyentes, andaban en esta situación. Como de pronto lo puede haber ahora también, sí. Hay hermanos que asisten a la iglesia, supuestamente hermanos, y que andan en una conducta reprochable. ¿Qué más? Entonces, el cristiano que anda en tinieblas debido a la práctica de doctrinas humanas. Miren ustedes, otra situación, ¿no? Que hay creyentes que aún no son maduros, que aún no han aprendido la verdadera doctrina y que a veces se dejan engañar por doctrinas engañosas, ¿no? Engañosas, ¿no? Estábamos hablando de Segunda de Juan capítulo 9. Segunda de Juan capítulo 9, dice, cualquiera que se extravía, miren ustedes, ya estaba en el camino, ya conocía la verdad, pero dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, no tiene a Dios. Miren ustedes, no persevera en la doctrina de Cristo, está de pronto escuchando doctrinas humanas, doctrinas que no son de Dios. Entonces dice, no dice aquí, y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios, no tiene a Dios. Miren ustedes, es muy claro el apóstol Juan hablando sobre esta situación, cualquiera que se extravía, ¿no? El cristiano que anda en tinieblas debido a la práctica de doctrinas humanas, doctrinas que no son bíblicas, a eso se refiere. Entonces, en el libro de Gálatas capítulo 1, del verso 6 al 9, ya. Ahí vamos a leer esta porción bíblica porque existen también hermanos que todavía no comprenden exactamente cómo se dice el discernimiento bíblico y a veces acogen doctrinas que no están dentro de la palabra. Entonces Dios exhorta por medio del apóstol Pablo a estos hermanos que dejen de andar con doctrinas en ese tiempo judaicas, doctrinas que no eran de Dios, de los apóstoles. Dice aquí, miren lo que dice el apóstol, en el verso 6 dice, estoy maravillado. Eso, maravillado quiere decir sorprendido, admirado, más o menos así lo podemos interpretar. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es como decir que yo esté a ustedes enseñándoles desde mucho tiempo la palabra del Señor y ustedes, después de haberles enseñado, siguen perseverando en una doctrina diferente, en donde no se predica la verdad total de Dios, donde se predica doctrina humana. ¿Sí? Miren ustedes, y todavía de pronto pueden haber hermanos que están haciendo eso, ¿no? Personas que están eso, a pesar de que se les predica la palabra del Señor, están acogiendo doctrinas humanas, ¿no? Y se justifican y dicen, no, yo creo que esto también está bien, pero mire, la palabra de Dios nos exhorta, dice, para seguir un evangelio diferente, dice el apóstol. El verso 7, no que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí? El verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Miren ustedes. Ahora, ¿qué significa la palabra anatema? Quiere decir, mire, es fuerte, y tengo que decírselos, pero es fuerte, sea maldito. Si usted escudriña y va, ¿qué quiere decir anatema? Anatema quiere decir sea maldito, o sea, aquellos que están predicando un evangelio diferente, que no está escrito en la Biblia, todas esas personas que están haciendo eso, dice el Señor, sea maldito. Miren ustedes. Y vamos al verso 9, dice, con tales, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente
evangelio del que habéis recibido sea a nosotros. Hay un ángel del cielo, sí, os anuncia. Bueno, sí está bien. El evangelio, el 8 también lo dijimos. Miren ustedes, entonces miren, estamos yendo a un punto donde existe una exhortación fuerte para aquellos que están escuchando un evangelio que no es bíblico, que no es de Jesucristo. Entonces, Dios condena esa práctica, ¿sí? El resultado de tales enseñanzas fue producir un evangelio pervertido y con ello la maldición. Si vamos a Gálatas 3:10, dice una sentencia de maldición para aquellos que practican esta situación, ¿no? De evangelios diferentes. Así que cuando un cristiano predica una doctrina que cambia el evangelio y persiste en ello, lo debemos evitar, ¿sí? Debemos evitarlo. Una persona que no está predicando el verdadero evangelio, mejor nos debemos alejar de esa persona, ¿sí? Bueno, voy a leer yo acá en la palabra, voy a leer Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Mire ustedes, cuando habla para hacerlas. En este libro, todos los que no permanecen en este libro, dice, mire usted la palabra, maldito todo aquel. Mira, aquí ya lo dice, no quiero de pronto usar palabras que no son las que Dios habla en la Biblia, pero es una palabra fuerte. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Miren ustedes, en este libro, el único libro que te puede dar a conocer las cosas de Dios es la Biblia. No hay otro libro, ¿sí? No hay otro libro. En primera de Timoteo 6:3-5 dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Sí? Está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice aquí? Apártate de los tales, apártate, ¿sí? Entonces, miren ustedes, aquellos que no enseñan, ¿no? La verdadera doctrina, ¿no? Y están envanecidos y perseveran en querer hacer prevalecer su criterio, ¿no? Hacer prevalecer lo que... Ahora vamos a seguir en 2 de Timoteo 2:16-18. 2 de Timoteo 2, del 16 al 18. Vamos a leer este texto bíblico. 2 de Timoteo 2, del 16 al 18 dice: más evita, dice, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. O sea, eran como se diría, personas que estaban haciendo esta situación, ¿no? De predicar un evangelio diferente, que se desviaron de la verdad. Miren, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Miren ustedes, aquí ¿cuál era el problema? El problema de estos predicadores, hablando de Himeneo y Fileto, es que ellos predicaban algo que no era verdadero, algo que no estaba escrito en la palabra, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y eso es algo que no es verdad, porque la resurrección, ¿no es cierto?, es cuando Cristo venga en la segunda venida, ¿no es cierto?, sobre las nubes. Y si los muertos en Cristo serán resucitados primero, después los que están vivos, dice, en un abrir y cerrar de ojos, serán levantados, ¿no?, hacia arriba, para estar junto con Cristo. Entonces la resurrección todavía no se efectúa. En ese tiempo, imagínense ustedes, ya tenían ese problema con aquellos predicadores que decían que la resurrección ya se efectuó, cuando era falso.
cuando era fácil. Por eso era que el apóstol siempre los combatía y los exhortaba y duramente lo hacía. Ahora, Pablo dice que deben ser evitados. Sí, no escuchar cosas que no son bíblicas. O sea, cuando usted hable con alguien, siempre tenga presente que debe estar en la palabra de Dios. Si algo le hablan de Dios, a ver, ¿dónde, en qué parte de la Biblia está lo que tú me estás diciendo? Porque si no está en la Biblia, nosotros debemos de rechazar, porque es una doctrina totalmente humana. En Tito, ¿no es cierto? En este libro de Tito, capítulo 3, verso 10, dice lo siguiente. Tito, capítulo 3, versos 9 y 10, dice lo siguiente. Pero evita las cuestiones necias. ¿Sí? O sea, en otras palabras, cuando tú te encuentras una persona que le quieres predicar, pero que tiene sus conceptos y está necio para querer comprender lo que tú le quieres decir, entonces quiere decir, ¿qué te quiere decir el apóstol aquí? Evítalo. Evita, mejor ya no estés discutiendo, tranquilo, cuando de pronto él quiera conocer de verdad la palabra, puedes conversar con él, pero la palabra, dice la Biblia, no es para contender, no es para pelear la palabra. Si tú ves que por cuestión de la Biblia alguien se está alterando, alguien se está molestando, mejor quédate ahí y no discutas. Eso es un consejo que le damos a todos nuestros hermanos. Si alguien no te quiere escuchar, simplemente quédate ahí. De pronto ora por esa persona para que Dios mismo lo pueda, con medio del Espíritu Santo, convencer, ¿sí? Porque dice la palabra, no es con espada, no es con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Miren ustedes. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice aquí, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones, lo que estaba diciendo, y discusiones, lo que estoy diciendo, acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No sirven de nada, ¿para qué vas a estar discutiendo? El verso 10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Sí? Y el 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Mire que hay que tener mucho cuidado, que Dios nos ayude con eso, a no estar siendo causa de divisiones y cuestiones necias de pronto para trastornar la fe del creyente. Amén. Ahora, después de considerar las cosas anteriores que hemos dicho, aprendemos que cualquier hermano que enseñe o practique una doctrina que no tiene base en la Escritura o que contradiga en alguna manera el Evangelio de Cristo, pierde la comunión con Dios. Miren ustedes, pierde la comunión con Dios y consecuentemente con la iglesia. Vales en la cena del Señor, hablemos de la escuela dominical, entre otras cosas, ¿no? Esto trae en sí condenación. Mire, si usted está participando de la cena del Señor y usted no está de acuerdo con la verdadera doctrina, eso le va a traer problemas en su vida espiritual. ¿Ya? Dice, y la palabra dice, muchos están enfermos. O sea, ¿por qué? Porque están participando de la cena del Señor de manera indigna. Habla de manera indigna, dice el Señor. De manera indigna. O sea, no deben hacer así. Porque tienen que arrepentirse primeramente. Cuando haya diferencias doctrinales con el número de recipientes en la cena del Señor, la escuela dominical, lo que hablaba, ¿no? En la música instrumental, entre otras diferencias, ¿qué se debe hacer? Reconocernos unos a otros como hermanos. Segundo, tratarnos unos a otros como hermanos en vez de tratarnos como enemigos. Tercero, participar juntos en todo cuanto sea posible y buscar cada vez más oportunidades para cultivar nuestra relación fraternal. Cuarto, respetar la conciencia de cada uno. Quinto, estudiar la palabra de Dios juntos en un ambiente de amor y respeto
y con el propósito de comprendernos más y también comprender mejor la voluntad de Dios. Ya tenemos que hacer esas 5 cosas, ¿no? Pero siempre va inclinado a una relación fraternal, a una comunión, a no a la contienda ni a la división, sino a qué, a buscar siempre la fraternidad, ¿sí? Dice en el Salmo 133:1, dice cuán hermoso, cuán delicioso es que los hermanos habiten en comunión, ¿no es cierto? Unos con otros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, estamos terminando esta enseñanza. La Biblia es clara, todos los asuntos relacionados con la voluntad de Dios. Y en este tema no es la excepción. Solo resta que cada uno de nosotros podamos tener el valor de aplicarlo para que la iglesia del Señor pueda seguir la línea recta que siempre le ha caracterizado. Sí, Dios quiere que tengamos comunión. Deseo con todo mi corazón el estudio que en esta noche hemos hecho, que sea útil para cada uno de nosotros, ¿sí? Para que podamos seguir aprendiendo de Dios y reconocer que todo el conocimiento verdadero de Dios está en su santa y bendita palabra.